para dar continuidad y así poder iniciar con el siguiente panel, en donde tendremos, el título es Emprendimiento e Innovación en México, Realidad y Perspectiva. Estaremos contando con la participación, todavía no los llamo al escenario, estamos aprovechando la salida del secretario Guajardo. Y en este panel tendremos al maestro Enrique Jacob, presidente del INADEM, del Instituto Nacional para el Desarrollo del Emprendedor, a Pedro Cerecer, director de Desarrollo de Negocios de Intel, a Guillermo Garza Montes de Oca, cofundador de Startup México, a Gustavo Álvarez Moreno, director de Desarrollo de Negocios para América Latina de Techstars. Tendremos también a Luis Alberto Muñoz Obando, vicepresidente nacional de Innovación de la Cámara, al doctor Eduardo Ruiz Esparza, vicepresidente nacional de Emprendedores de la Cámara, y haciéndonos el favor de moderar este panel, al maestro Eberto Taracena, fundador y socio director, entre muchas otras cosas, de Capital Invent. Entonces, les pido por favor nuevamente el que puedan tomar sus asientos para poder dar continuidad a nuestro al programa de nuestra Convención Nacional Anual. Por favor, les pido tomar sus asientos para poder continuar e invitamos a los miembros del panel a por favor tomar sus asientos y damos la bienvenida a Pedro Cerecer de Intel. Muchísimas gracias, Pedro, gracias por estar con nosotros. Al doctor Eduardo Ruiz Esparza, vicepresidente nacional de Emprendedores, haciendo su entrada por el otro lado. Gracias. A Guillermo Garza Montes de Oca, cofundador de Startup México, a Gustavo Álvarez Moreno, de Techstars, a Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional para el Desarrollo del Emprendedor, y al maestro Eberto Taracena, fundador y socio director de Capital Invent, además de a Luis Alberto Muñoz Ubando, vicepresidente nacional de Innovación de Canieti. Sí, ya. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Primeramente, muchísimas gracias a Mario de la Cruz, presidente nacional de Canieti, por habernos hecho el honor de habernos invitado a este panel, en donde me va a tocar compartir con gentes que conocen de veras de manera muy importante del tema de emprendimiento y de innovación. Me da gusto saludar a Eduardo, que es quien va a moderar este panel. Y bueno, un poco en el, momento de salida del trabajo de este panel, lo que yo quiero presentarles es un grupo de láminas en donde vamos describiendo, la importancia que tiene el tema del emprendimiento, la innovación. Más adelante, lo que quisiera yo es un poco hablarles de lo que viene siendo la tarea que juega
dentro del ecosistema de apoyo a emprendedores el Instituto Nacional del Emprendedor como una agencia pública especializada precisamente en el acompañamiento de los emprendedores, un poco los instrumentos con los que contamos, precisamente ayudar a que este ecosistema pues cada vez más sea sólido, robusto y que al final de todo este propósito pues pueda acompañar en su proceso de desarrollo a los emprendedores y en el rol que juegan pues en lo que viene siendo la creación de valor en México. La primera lámina que quiero que vean ustedes tiene que ver, déjenme acercar mi… Espero se detecte, de repente se ven las letras muy pequeñas, aunque estoy viendo que aquí en la parte de atrás se ve un poco mejor. Ahí lo que queremos presentar, repito, son un conjunto de láminas que simplemente lo que quieren es provocar pues, el proceso de discusión que se dará o de aportación que se dará dentro del propio panel. Aquí lo que estamos viendo es un agregado de un conjunto de países, donde lo que queremos hacer notar a todas y todos ustedes es que los países con mayor nivel de innovación son más competitivos. Verán ustedes el lugar que juega o que se ubica México en el extremo izquierdo y cómo conforme nos vamos moviendo y aumenta o se mejora la posición en el ranking de innovación de los países, también tiene una relación absolutamente directa pues, con el tema de la competitividad, del índice de competitividad del World Economic Forum. La segunda lámina tiene que ver con el hecho de que el PIB per cápita en los países que tienen mayores niveles de innovación también es más alto, como pues un tema que pues debe ser por supuesto como país aspiracional, en la medida en que esa sociedad, ese país tiene mayor capacidad pues, de absorción de temas de innovación, sus instituciones son más sólidas, sus procesos de acompañamiento están mejor dirigidos, pues esto tiene un efecto directo en lo que viene siendo el PIB per cápita de cada uno de estos países. La próxima lámina lo que relaciona es la vinculación clara que existe entre lo que viene siendo la innovación y la mejora en las condiciones de vida de las personas. Aquí lo que utilizamos como, pues, digamos, elemento visual es el índice de desarrollo humano con el ranking de innovación y de igual manera vemos que conforme el país se mueve en un mejor espacio dentro del ranking de innovación, también se mejora pues, de manera significativa los niveles del índice de desarrollo humano. Innovación y emprendimiento pues tienen una relación muy estrecha y aquí lo que estamos presentando pues es una lámina que expresa en 3 momentos del tiempo, 93 al 2015 pasando por el 2010, las solicitudes de patentes realizadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por parte de mexicanos. Vemos cómo al paso del tiempo México ha mejorado en materia de innovación, digamos medida esta en cuanto al número de patentes presentadas. En esta lámina, ya vinculando lo que viene siendo el tema de innovación y emprendimiento, lo que estamos compartiendo con ustedes es una estadística del Global Entrepreneurship Monitor que mide la tasa de actividad emprendedora en etapa temprana en México para los años del 2010, desde el 2012, al 2015. Vemos cómo lo que viene siendo la población de 18 a 65 años de edad, cuando se le hace la pregunta de qué tanto está interesado en emprender o qué tanto está ya considerando o está metido en algún proyecto emprendedor, el porcentaje ha venido aumentando en el transcurso de los años recientes, de haber representado el 12% a un 21% en la última medición que presentó el Global Entrepreneurship Monitor. Aquí vemos también una pues, realidad de nuestro país, que es precisamente digamos, la ubicación regional del interés y de las capacidades para impulsar innovación, que fundamentalmente se concentran en algunos estados. Por ejemplo, 4 de ellos, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, concentran el 55% del total de las solicitudes de innovación presentadas por mexicanos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, por ejemplo, solamente representan el 2.25%. Cuando revisamos este tipo de relaciones con otro tipo de indicadores, por ejemplo, el grado de participación en las exportaciones de manufactura, este tipo de relaciones se reproduce. En los países del norte se concentra pues, un
porcentaje significativo de la aportación a lo que viene siendo exportaciones de manufactura, y en lo que viene siendo los estados del sur-sureste, pues el porcentaje es mucho más bajo. Siempre, insisto, relacionando el impacto que tiene pues un estado, una entidad federativa que está haciendo mayores esfuerzos para incorporar la innovación en sus distintos procesos. Ya pensando un poco en el, digamos, en el tejido empresarial, la micro, la pequeña, la mediana empresa, sus capacidades en temas relacionados con productividad. Aquí lo que comparto es una gráfica que surge de un estudio que hizo McKinsey, hace un par de años lo presentaron, y hace un levantamiento y analiza un periodo de tiempo entre el 99 y el 2013 de cómo se comporta la productividad por segmento de este tejido empresarial. Vemos cómo las grandes empresas que están pues totalmente orientadas hacia mercados externos están contribuyendo al desarrollo de la productividad del país en cerca del 6%, mientras que del otro lado las empresas tradicionales con menos exposición a mercados internacionales o prácticamente no hay este tipo de exposición, no contar políticas permanentes en temas de capacitación, de innovación, pues también año con año su productividad va decreciendo, lo que tiene un impacto, sobre todo más allá de unidades económicas, en miles de familias cuyo ingreso depende de la evaluación de estas microempresas. Esta lámina lo que quiere representar es el rol que juega el entorno que abraza a los emprendedores en el trayecto de desarrollar la idea y llevarla propiamente a una aplicación de mercado, a llevarla a esa prueba con el cliente. En este entorno juegan un rol muy importante una serie de aliados que precisamente acompañan en este proceso de emprendimiento a quien toma esa decisión. Estoy poco pensando, por ejemplo, en metodologías de incubación, en metodologías de aceleración, el rol que juega en la parte de financiamiento los ángeles inversionistas, el rol que juegan los fondos de capital emprendedor en etapa temprana y en otros tipos de segmentos. Por supuesto, el rol que juegan las instituciones educativas, que tienen una responsabilidad muy importante en el proceso de formación de capital humano, pero también en el desarrollo de investigación y de aportaciones para poder hacer una realidad la innovación, pues en las unidades productivas. Instituciones bancarias, todo este tipo de nuevos mecanismos de acompañamiento, digamos, novedosos, como son los Makerspace y los Fab Labs, que literalmente al emprendedor le permiten pues llevar a cabo una serie de prototipados, incluso primeras muestras de producción, como un paso previo a iniciar pues un proceso, una nueva línea de producción o algún emprendimiento basado en alguna pues idea propia. Dentro de este ecosistema, que por supuesto es un tema que finalmente está brindando como acompañamiento a los emprendedores, el Instituto Nacional del Emprendedor lo que busca es ayudar a su proceso de consolidación, buscar no interferir en lo que viene siendo pues, temas de mercado, sino más bien concentrar nuestros esfuerzos para que este ecosistema sea cada vez más robusto, sólido y pueda brindar este proceso de acompañamiento a los emprendedores que lo requieren. Por ejemplo, decíamos en el tema de capital emprendedor, especialmente capital para etapas tempranas, con una política pública que hemos venido llevando a cabo en los últimos 3 años, lo que estamos haciendo es coinvirtiendo con fondos de capital para etapas tempranas, en donde el incentivo que nosotros ponemos en la mesa es un rendimiento que reclamamos cercano al 8%, generando un incentivo para la toma de un mayor nivel de riesgo por parte del administrador de este fondo, de manera tal que puedan existir pues este tipo de mecanismos de acompañamiento para el emprendedor en etapas tempranas, que es donde pues este tipo de medios de financiamiento son relevantes. Lo decíamos hace unos instantes con el tema adicional de los inversionistas ángel, o bien el rol que deben de jugar las incubadoras, las aceleradoras. Aquí, por ejemplo, el papel del Instituto Nacional del Emprendedor ha sido un poco cambiar el mecanismo de los incentivos. Anteriormente, el Fondo PYME entregaba recursos a demanda de una incubadora, con el compromiso de la incubadora de llevar a cabo el desarrollo y creación de cierto número de empresas. Hoy el recurso se entrega al emprendedor y es el emprendedor el que decide con qué incubadora desea acelerarse o incubarse,
y en este caso el Instituto Nacional del Emprendedor lo único que hace es establece un proceso de reconocimiento de las incubadoras o de las aceleradoras o de las incubadoras de alto impacto, en donde lo que hacemos es estandarizar los servicios que ofrecen. Tienes un lugar fijo, tienes una política de mentores, tienes casos de éxito, todo esto tiene que subirse a una plataforma y deja en el emprendedor la decisión de que él decida con quién puede llevar a cabo este proceso de acompañamiento. El Instituto Nacional del Emprendedor tiene dentro de sus tareas, como decíamos, impulsar pues, una serie de actividades de acompañamiento al emprendedor, impulsar temas de cultura emprendedora, ayudar a que cada vez más el espíritu emprendedor campee en nuestras instituciones educativas y en otros segmentos de la sociedad. Esta estrategia se hace no solamente con los mecanismos de acompañamiento del propio instituto, sino a través de una alianza público-privada que se expresa en la red de apoyo al emprendedor, donde instituciones educativas, organismos empresariales, gobiernos locales, otras dependencias de gobierno federal, con aliados privados, como los que ustedes observan en la parte de la derecha de la lámina, lo que hacen es que ellos ofrecen dentro de esta red de apoyo al emprendedor un conjunto de productos y de servicios que están precisamente pensados para apoyar al emprendedor en la etapa en la que se encuentre. Un emprendedor que toma la decisión de tener ya su espacio de comercio electrónico puede encontrar pues, una solución pública como lo es Correos de México, una combinación de la plataforma, los mecanismos de logística para desplazar el producto o bien una oferta de este tipo de servicios por parte de un emprendedor que está resultando muy exitoso, Kichin, o bien Mercado Libre, que es pues otra plataforma que también ofrece este tipo de servicios. En la red de apoyo al emprendedor, un poco lo que buscamos es recrear el ecosistema, el entorno, para poder facilitar el proceso de toma de decisiones de los emprendedores a través de esta serie de aliados públicos y aliados privados que tienen un interés manifiesto en impulsar a la pequeña empresa en su intención de ser más productiva o al emprendedor en acompañarlos en ese largo trayecto pues de irse cada vez más fortaleciendo e iniciar con paso sólido su propio emprendimiento. Tiene también el Instituto Nacional del Emprendedor un programa que está fundamentalmente dirigido a acompañar a las microempresas, a esas pequeñas unidades de negocio, la mayoría de ellas ubicadas en los segmentos de comercio, servicios, pero también en la parte de manufactura, en donde los niveles de productividad, como los compartí hace algunos instantes en una lámina, son muy bajos. En este caso, la combinación de procesos de capacitación, de darles un poco más de capacidades empresariales, hacerlos un poco más empresarios, combinado con el uso de la tecnología para el mejor control pues, de la administración de su negocio, de los inventarios, del contacto con quienes le surten sus propios productos y la posibilidad de poder recibir pagos mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, poder acceder a ingresos que actualmente no tienen ellos, como son ingresos productos de la venta por servicios, una cosa tan sencilla como lo es la venta del tiempo aire, que han de saber ustedes, representa o llega a representar cerca del 30% del ingreso de los formatos modernos y que hoy la mayoría de estos pequeños negocios no tienen la posibilidad de ofrecerle a su clientela, con lo que pierde lo que viene siendo la principal fortaleza, que es precisamente la cercanía de una pequeña comunidad alrededor de una típica tienda de abarrotes, esa cercanía que a veces puede derivar incluso en temas de confianza como lo es, ahí te dejo las llaves, van a venir a dejar el cilindro de gas, te pido que se lo des al distribuidor del producto, no puede ser expresada en una mayor fortaleza de desempeño de esa tienda de abarrotes, pues porque no tiene la posibilidad de la recarga de tiempo aire, no tiene la posibilidad de pagar algún tipo de servicio, ni tampoco tiene los productos que en un momento determinado le puede ofrecer un formato moderno. Se trata, por lo tanto, de mediante este tipo de programas compartir capacidades, acercarlos al uso de las tecnologías para que tengan ellos estas mejores prácticas y darles mayor capacidad para competir. Esto, como decíamos, fortalece pues aún más esa ventaja que tienen respecto a la cercanía con su clientela inmediata. Nosotros tenemos un programa, es un programa de intervención masiva que nos ha permitido llegar ya a un número pues significativo de micronegocios, en donde se combina, como les decía, los temas de capacitación junto con el uso de tecnologías.
Más de 198,000 micronegocios se han visto beneficiados por este programa. El problema es que cuando revisamos la encuesta nacional de productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, pues el segmento de microempresas casi es de 4 millones de unidades económicas. En esta lámina aparecen algunos de los programas que ha venido impulsando el Instituto. Simplemente yo quisiera subrayar dos de ellos, un par de ellos, a manera de ejemplo. Ya les dije el que tiene que ver con este programa de intervención masiva en micronegocios, otro más que tiene que ver con la constitución de 35 fondos de capital de riesgo para etapas tempranas en este mecanismo de coinversión, donde la decisión de dónde invertir la tiene el inversionista, pero nosotros acompañamos en este mecanismo novedoso que lo que hace es tener una percepción, digamos, menos rígida del tema de la toma de riesgos para poder acompañar en esta etapa fundamental al propio emprendedor. Otro programa, un programa que tiene que ver con Emprende Fácil, con el uso de una plataforma alojada en la red de apoyo al emprendedor, donde cualquier emprendedor desde cualquier parte del país, sin necesidad de que tenga o no tenga relación con alguien del instituto, alguien de la Dirección de Economía o alguien de la Secretaría de Desarrollo Económico local, puede llevar a cabo un proceso acompañado en nuestra plataforma de incubación y al final de este proceso obteniendo una calificación mínima, validándose por una incubadora el grado de viabilidad de este negocio, habiendo obtenido su certificado, puede participar en una convocatoria por recursos de acompañamiento como un mecanismo de subsidio semilla para poder iniciar su negocio. Más de 12,000 proyectos han sido apoyados de esta manera. En promedio, el recurso de acompañamiento es de 50,000 pesos para poder dar estos primeros pasos de inicio del negocio. Aquí pues aparece simplemente la descripción de algunos, digamos, emprendedores que han obtenido canales de apoyo por parte del Fondo Nacional Emprendedor y que afortunadamente están teniendo cada vez más resultados. Por ejemplo, Biofase en Michoacán, que con una tecnología propia, patentada, lo que está hoy produciendo son plástico biodegradable a partir del uso de la semilla del aguacate. Este producto o este subproducto del aguacate, en su procesamiento, pues prácticamente era pues desechado sin mayor capacidad de recuperación y hoy para Biofase pues le representa un elemento fundamental y está teniendo cada vez más éxito este emprendedor. O por ejemplo, Forza en Morelos, me aparece ya a mano derecha, una empresa que se dedica a elaborar una serie de protectores para la industria automotriz, para facilitar los procesos de pintado, de armado en planta o bien para el proceso de transportación de los vehículos. De haber sido un pequeño emprendedor, pues hoy es una empresa mediana que muy pronto estoy seguro será una empresa grande, exitosa. Como comentario final, yo quisiera también tocar con ustedes el rol que juega el proceso de perfeccionamiento o de negociación de tratados de libre comercio para la pequeña empresa y para los propios emprendedores. La Alianza del Pacífico es claramente un ejemplo de ello. Dentro de las actividades que se realizan en el marco de este tratado comercial, el Instituto Nacional del Emprendedor, junto con instituciones, digamos, afines de los otros países suscribientes de la Alianza del Pacífico, lanzamos un observatorio que lo que hace es darle visibilidad a las políticas de acompañamiento para que los emprendedores puedan tomar mejores decisiones en cuanto a su desarrollo en cualquiera de los 4 países que suscribieron este Tratado de Libre Comercio. O bien el lanzamiento en algunas semanas más de un fondo de capital para poder acompañar a los emprendedores de estos países que deseen llevar a cabo el desarrollo de su modelo de negocio en algunos de estos países. México tiene en ese sentido una ventaja pues significativa porque pues no solamente tiene un mercado relevante, sino también es la puerta de entrada a lo que siempre nuestros hermanos de América Latina ven como un mercado con enorme potencial como es el mercado norteamericano. Aprovechando estos tratados comerciales, desde la visión de la economía del Instituto Nacional del Emprendedor, lo que hemos hecho es facilitar mecanismos que nos permitan conectarnos mejor con las oportunidades que brindan. Por ejemplo,
En el caso de la relación México-Estados Unidos a través del tema de emprendimiento e innovación, en el 2013 se constituyó el Consejo de Emprendimiento México-Estados Unidos, el MUSEIC por sus siglas en inglés, que ha venido estableciendo una serie de programas que le permiten a los emprendedores aprovechar ventajas que existen en algunos de los centros de emprendimiento en ambos lugares de la frontera y que buscan acercarnos cada vez más a través del tema del emprendimiento, de la innovación y de algunos otros mecanismos de mexicanos en el exterior que cada vez más están buscando oportunidades de inversión en México. O, por ejemplo, el Consejo México-Francia para el Emprendimiento y la Innovación, CONFEI, que fue constituido el año pasado posterior a la visita del presidente Peña a Francia, y que busca generar este tipo de canales de comunicación para hacer un emprendimiento binacional. Nosotros tenemos una convocatoria que acompaña el esfuerzo de algún emprendedor mexicano que quiere desarrollar su modelo de negocio en alguno de los países que aparecen, por ejemplo, ya sea Estados Unidos, ya sea Francia, Alemania o Corea, y viceversa. Los otros países tienen mecanismos de acompañamiento para emprendedores de esos países que quisieran venirse a desarrollar en nuestro país. Funciona básicamente con el recurso que tienen las agencias públicas, con aliados, por ejemplo, Guillermo Garza, que está por aquí acompañándonos, del Zoom México, Startup México, pues es uno de nuestros principales aliados en el desarrollo de este tipo de mecanismos. Hoy mismo en el Zoom pues tienen ya varios emprendedores de otras partes de América Latina y pues la intención es cada vez más ofrecer ese mecanismo de acercamiento para que emprendedores de otras partes del mundo puedan venir aquí a México y desarrollar la parte de su modelo de negocio. Es básicamente el programa que les compartía, que básicamente se refiere a mecanismos de acompañamiento para poder, abrir el espacio para que emprendedores mexicanos puedan desarrollar sus emprendimientos en otras partes del mundo. Bueno, pues hasta aquí esta presentación de láminas, que repito, lo que ha querido es un poco abrir el marco de discusión de lo que será este panel. Gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique Jacob, por abrir el tema a discusión en el panel. Y bueno, me permito interrumpir para decirles, esta va a ser la mecánica que van a ver en los distintos paneles, una plática introductoria de unos 15 minutos aproximadamente, y bueno, a partir de ahí ya nos centramos propiamente en el panel, y es así como le cedo la palabra a Eberto Taracena, quien ya en el corte final nos está haciendo el favor de moderar este panel de emprendimiento. Muchas gracias, Eberto. Muchas gracias. El micrófono. Bueno, gracias, Mario, muchas gracias por la invitación, como siempre. Enrique, gracias por estos primeros 20 minutos de introducción al tema. Déjenme empezar diciendo muy brevemente un par de reglas, ¿no? Uno es, tenemos 30 minutos, entonces intentemos hacer respuestas concretas para que intentemos abarcar el mayor número de preguntas. Y intentaremos incluso debatir algunos de los enunciados que se hagan dentro de sus propias intervenciones, pues para que sea un poco más entretenido. Y tema 2. En términos generales de emprendimiento, la palabra emprendimiento creo que propósitos puramente afortunados se ha vuelto una palabra de moda incluso, ¿no? Y creo que es parte del éxito, incluso en la construcción de políticas públicas, es hacer que la palabra y el sector, el ecosistema, se mencione de manera recurrente. Hoy creo yo que ya nació la empresa mexicana de FinTech, que valdrá más de $1,000 millones dentro de 8, 10 años. Creo que ya nació la empresa mexicana de comercio electrónico, que valdrá más de $500 millones dentro de 8, 10 años. Creo que ya está naciendo la empresa de EdTech, Educación y Tecnología Mexicana, que valdrá 500, 200 millones de dólares dentro de 6 años. Es impresionante la dinámica de cambio que ha tenido el ecosistema emprendedor. Y empecemos dialogando acerca de los avances que ustedes perciben en el sector. Empecemos de este lado. Eduardo, te pediré, dinos a grandes rasgos qué cambios has visto en el ecosistema en los últimos años desde tu perspectiva particular y desde la Cañete. Sí, bueno, primero quiero reconocerle a Enrique todo el tiempo personal, porque lo veo en el tweet
que le ha dedicado a fomentar precisamente ese ecosistema. Yo creo que es algo que hay que agradecerle. Y pues realmente se ha ido creando ese ecosistema que no existía hace 5 años, ¿no? Entonces se le ha estado dando fortaleza, se le ha estado dando apoyo. Todavía requiere esfuerzo, pero yo creo que es una buena plataforma de inicio. Luis Alberto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro. Pues yo lo que veo rápidamente, siguiendo un poco la línea, es que en definitiva INADEM está moviendo a México. Y yo creo que eso se apuntala porque estamos pasando en los últimos años de una programitis a la instrumentación real de una política verdadera de Estado. Rápidamente, creo que ahora miles de jóvenes tienen la oportunidad que hace, me acuerdo, casi 29 años, en 87, que tomé el primer curso de emprendedurismo con Junior Achievement, el programa de American Express. Éramos muy pocos los afortunados de tomar ese programa y ahora ya gracias al INADEM esto ha cambiado, como apuntala Eduardo. En particular, la transversalidad de nuestro sector, el sector que tocamos en Cañete, obliga a promover un escenario nuevo, donde ya el trabajo en equipo y la colaboración son un requerimiento sine qua non. Y yo creo que en eso estamos cambiando mucho. Guillermo, cuéntanos tú, incluso si pudieras hacer énfasis en, digo, el sector ha cambiado, ¿dónde verías tú que existe el mayor cambio o dónde está el mayor énfasis de cambio o el motor de cambio más importante que ha tenido el sector en los últimos años? Mira, yo empezaría por recalcar que este es un esfuerzo que lleva poco tiempo y somos un país que además tiene poca paciencia. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que el emprendedor mexicano cada vez es más sofisticado. Ya no estamos topando con soluciones que están pues compitiendo con otros países en concursos internacionales y ganando. Y tal vez no es tan relevante ganar un concurso cuando lo vemos comparado con lo que está pasando en Estados Unidos, que hay de esos cada fin de semana. Pero el mandar emprendedores a Finlandia, mandarlos a Corea, mandarlos a Alemania, nos empieza a dar semillas con un futuro, creo, prometedor. México se está convirtiendo en ese lugar donde los emprendedores quieren ir antes de ir a Estados Unidos. El mercado es muy atractivo. Cada año recibimos nosotros alrededor de 80 emprendedores de Sudamérica, por ejemplo, que Chile les queda muy chico, Colombia les queda muy chico, Perú les queda muy chico y el siguiente paso natural es México. Porque Estados Unidos es un mercado que es muy bravo, no es tan simple entrar. La otra cosa que estoy viendo es que le estamos perdiendo el miedo a exportar. Al emprendedor mexicano en esas etapas tempranas le cuesta mucho salir de su comunidad. Tienen soluciones muy pequeñas, piensan en soluciones que aplican para su comunidad, su estado, en algunos casos la región. Son pocos los que están pensando en ser el número 1 nacional, regional o inclusive global en algo. Y empezamos a toparnos con esos e-commerce que ya tienen una ambición regional o con esas empresas de fintech que tienen una ambición pues, inclusive global, ¿no? Con mecanismos muy interesantes y propuestas que le pegan a un tercer mundo. Tenemos soluciones que van a poder aplicar en India y en China y son mercados de 1,000 millones de personas. De $1 ahí tienes tu primera empresa de $1 billón, ¿no? Entonces, sí vemos un cambio, vemos también que es un proceso lento y que nos hace falta incorporar a la gente que anda entre sus 35 y sus 45 años a la cadena de emprendimiento. Como están empleados y este tema de cultura de aversión al riesgo, lo que dejan pues a través de un salario en el riesgo contra lanzarse a emprender es mucho, ¿no? Pero ahí hay mucho talento, tenemos un montón de cosas que explotar todavía. No, bueno, de hecho, hay estudios que demuestran que los emprendedores más exitosos están en ese rango de edades. Cuéntame tú, Gustavo, ¿cómo ves el cambio en el panorama y cuál crees que ha sido el motor más importante de cambio en el panorama, en el ecosistema? Voy a hacer mención de dos ejes que considero fundamentales. El primero es la conectividad que hoy tenemos. Definitivamente no podemos obviar que el hecho al acceso a la información ha permitido que quienes están liderando y quienes están promoviendo el desarrollo de la comunidad mexicana de emprendimiento pues puedan inspirarse y replicar lo que está sucediendo en otros sitios. Y número dos, es la misma comunidad que está viendo esos ejemplos de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Hace algunos años se empezaron a ver diferentes como grupos de personas trabajando por desarrollar diferentes aristas del campo del emprendimiento, ¿no? Inversión,
educación para emprendedores, desarrollo de talento técnico, y paulatinamente esos grupos de personas se han empezado a integrar y a fortalecer y a organizar en comunidades que hoy son quienes de alguna manera han dirigido esos esfuerzos para que hoy esté el terreno disponible para que estos emprendedores o esto que estamos viendo, ¿no?, exista, ¿no? Entonces yo reconocería, digamos, la labor de las comunidades que han estado activamente trabajando para desarrollar sus comunidades. Pedro, ¿qué nos contestarías? Gracias, primero que nada, por la invitación. Lo que estamos viendo nosotros en México, nosotros como empresa global, es un paso dentro de esos emprendedores por las 3E. Hemos mencionado siempre estas 3E como un paso natural y un proceso muy importante en cualquier economía. Primero la educación, después el emprendedurismo y por último el empleo. Entonces, si pasamos por esas 3E con una mentalidad de adaptación, de transformación, es lo que está realmente llevando a cabo un cambio. Dentro de Intel hemos visto también el uso muy fuerte y cada vez más conciso en México de las tecnologías de información. Todo lo que es el Big Data, Cloud, Internet de las Cosas, como un impulso a estos emprendedores, pero sobre todo que están adoptando con una visión global los nuevos los nuevos modelos económicos como el de compartir un auto, compartir una habitación, compartir un bien. Está haciendo un nuevo modelo económico, el modelo de cocreación. Yo soy productor, pero también soy consumidor, y esa relación simbiótica con otra empresa me está llevando a nuevos modelos económicos. Entonces, esa adaptación y esa transformación en nuestra visión global, pero con un acercamiento local, está llevando este cambio en el ecosistema. Enrique, déjame adaptar un poquito la pregunta hacia ti, y sin intentar no generar gran especulación ni caer en lo políticamente incorrecto. Si tú tuvieras que escoger dentro de toda la gama de políticas públicas en las que tú has sido partícipe y líder, dentro de uno de los grandes líderes del ecosistema, ¿qué política pública crees que ha tenido más impacto para fomentar el tipo de ecosistema que tenemos hoy versus el que teníamos hace 4 o 5 años? Me parece que el principal punto es que en el centro de la política pública está el emprendedor. Lo reflejaba hace algunos instantes desde el podium. En los mecanismos anteriores de entrega del recurso, más bien se hacía a través del organismo intermedio, y el organismo intermedio se encargaba de atender, digamos, a la población objetivo, ¿no? Ponía el ejemplo de la incubadora de una aceleradora. La aceleradora recibía el recurso y se dedicaba a buscar a los emprendedores para poder llevar a cabo el proceso de aplicación del recurso y posteriormente cerrar el proyecto. Hoy es distinto. Hoy el emprendedor es el que obtiene el recurso y ella decide en qué, ¿no? Entonces, yo diría que en el centro de atención está el emprendedor, y así lo aplicaría en los distintos aspectos, ¿no? Un agregado adicional, creo que el tema de las políticas de intervención masivas que trae el instituto, que si bien llegan a un segmento, digamos, de baja productividad, son determinantes para el país. Lo decía en el caso de los micronegocios, estamos hablando pues de un universo enorme, pero si tú no hubieras desarrollado estas políticas y estas plataformas que te permiten atender a estos micronegocios en procesos de capacitación in situ, en procesos de adopción de tecnologías, no le estás permitiendo utilizar el tema de las tecnologías. Y nomás, ahorita que estuve escuchándolos, respecto al tema de los emprendedores, al principio, más o menos 6 meses después de que inició el Instituto Nacional del Emprendedor, tuvimos la oportunidad de platicar con un fondo de inversión, 500 Startups, y yo le preguntaba a unos fundadores, decía, oye, y de las pláticas que has tenido con emprendedores, porque ellos ya estaban en pláticas con algunos para invertir, ¿cuál sería el elemento así que tú distingues como diferente, digamos, con un emprendedor típico de los que ustedes atienden en Estados Unidos y aquí, ¿no? Y él me decía, a ver, los niveles de visión, de cómo plantean las cosas, me dice, yo no les veo diferencia, la cuestión es la visión. Dice, un emprendedor mexicano nomás está pensando en el mercado mexicano, y un emprendedor está pensando en la conquista del mundo, ¿no? De los que ellos ven allá, ¿no? Pero quiero decirles también que hoy, cada vez más, cuando te sientes con emprendedores, su visión es global. Ahorita mismo vengo de platicar con Jorge Soto de Miraculous. Ellos tienen una aplicación muy interesante de detección de cáncer a través de la identificación de una molécula. Bueno, pues ellos ya hicieron 2 levantamientos de capital y claramente desde el principio tienen una visión absolutamente global, ¿no? Entonces, eso cada vez más lo ves en México. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que
entre el grupo de políticas públicas hay estas políticas públicas que se han implementado para lo que se ha llamado emprendedores de alto impacto, ¿no? Y emprendedores que están en la base de la pirámide, ¿no? Y que los dos son necesarios para el ecosistema. Déjame regresar contigo, Enrique, para ahora ir en sentido opuesto. Cuando hablamos de fracaso en el ecosistema emprendedor, no lo vemos con demérito, o sea, lo vemos con un profundo orgullo. El fracaso, decía Einstein que los que fracasan son los que se han atrevido a experimentar, y probablemente aquel que no haya fracasado, al revés, es alguien que no ha hecho nunca nada distinto. ¿En qué hemos fracasado? O sea, ¿en qué hemos fracasado? ¿Qué aprendizajes has tenido en este proceso en el que has sido presidente del instituto? ¿En qué hemos fracasado? Digo, con el propósito de mejorar. O sea, ¿qué ves esas pequeñas derrotas que te han hecho grande o que han cambiado el diseño de tus primeras hipótesis? Déjame compartir, es que desde los tiempos de la transición, cuando había gobierno electo, el presidente Peña nombró una coordinación de política de emprendedores, precisamente marcando su interés en esta política pública, y a partir de ahí a nosotros nos tocó, digamos, tener este contacto con emprendedores. Prácticamente los que están aquí de este lado, todos, muchísimas gracias, ustedes fueron y jugaron un rol muy importante para ayudarnos a entender una serie de aspectos. Pero lo que quiero decirles es que periódicamente nos reunimos y lo que hacemos es también ejercicios de retroalimentación, precisamente un poco aplicar estas técnicas de mejora continua e ir haciendo correcciones en donde fallan las cosas, ¿no? Entonces, yo les diría, creo que uno de los principales retos que tenemos es fortalecer los medios de comunicación con quienes están aplicando por recursos. Nosotros tenemos un sistema de gestión informática que nos ayudó a elaborar el área de telecomunicaciones de la Economía. Hicieron un gran esfuerzo, pero sí dista mucho de lo que queremos, y ahorita estamos metidos en un proceso. Incluso pues Canietti, ¿no?, es uno de los de los jugadores fundamentales en un consejo asesor, donde el proceso de elaboración, quien está también en el centro de atención es el emprendedor. Es decir, y aquí respondo a tu pregunta, ¿cómo podemos, y ese es, no quisiera decir un fracaso, ¿no?, sino que cada vez más podemos comunicarnos mejor con quienes son nuestra población objetivo potencial, ¿no?, para entenderla mejor, poder hacer las afinaciones que se requieren y poder tener también asertividad en la canalización del recurso. Un poco en los procesos de asignación del recurso, lo que está detrás es un sistema de méritos, es decir, lo que se evalúa es el mérito individual del proyecto para poder asignar un recurso fiscal que cada día es más escaso, precisamente en los proyectos que tienen mayor potencial de desarrollo. Entonces, eso es, digamos, nuestro principal reto: cómo podemos cada vez más tener ese punto de comunicación con nuestros emprendedores, estar totalmente en su mood y de esta manera estar, nosotros actuando como sí, de acuerdo. una de las posibilidades. De acuerdo, creo que comunicar es uno de los grandes retos, porque hay cosas que hay que conservar, y después hay cosas que transformar, ¿no?, en estos procesos. Intel, o sea, desde la óptica de Intel, ustedes llevan monitoreando el tema emprendedor desde hace muchísimos años. No sé si todavía tienen un fondo de capital, de venture capital para temas de emprendimiento en Latinoamérica. Fracasos que hemos visto. Primero quisimos, dentro de esta visión global, no le dimos el sabor local. Creo que sí es muy bueno tener una visión global, pero tenemos que empezar con este acercamiento local. ¿Cómo podemos resolver un problema de la comunidad, de mi entorno, para después crecerlo, exportarlo y hacerlo más grande? Quisimos tener un acercamiento demasiado genérico, y eso no nos permitió llegar al corazón, a la mente y a la bolsa del mercado en México. Eso, bueno, lo hemos estado cambiando, cada vez participando más con la academia. Tenemos vinculación muy fuerte con universidades, tenemos vinculación muy fuerte con las cámaras, tenemos vinculación muy fuerte con emprendedores, y mantenemos este fondo de Intel Capital como parte de esta apuesta en México. Otro aprendizaje que tuvimos definitivamente es cultural. Platicaba con Gustavo antes de entrar aquí al panel sobre este principio del Coffee House. Coffee House es el principio que hizo crecer y que hizo detonar lo que es ahora el Silicon Valley. ¿Qué es el Coffee House? Eran espacios abiertos donde la gente, los emprendedores, se reunían a compartir una idea. Compartiéndola la mejoraban.
la alimentaban, la crecían y la protegían al mismo tiempo. Esa cultura en México no existe. Platicábamos que justamente para que nadie robe mi idea, pues no la comparto. Para que nadie se vuele mi principio, mi concepto, mi modelo, no la comparto. Aunque, perdón, ahí discrepo. Yo creo que el emprendedor, la mayor parte de los emprendedores comparten información, pero no parecería que existe la infraestructura correcta para hacerlo, ¿no? O sea, en espacios chicos, en comunidades chicas, encontrarse unos con otros es totalmente normal. O sea, en una ciudad como esta, que ha sido probablemente el eje del emprendimiento en tecnologías de la información, híjole, o sea, esto que está pasando afortunadamente hoy en la colonia Roma, en la Condesa, con emprendedores de alto impacto, fue prácticamente natural, ¿no? Un lugar en donde en recuperación inmobiliaria regresaron gente, jóvenes, tal, y ahí naturalmente se empezó a generar este espacio de coexistencia y de comunicación, y hoy se comparte, ¿no? Claro, claro, eso es parte de lo que se haya estado aprendiendo en todos estos años. Ahora creo que sí existen estos espacios, hemos visto espacios makers, espacios en las mismas universidades, las mismas aceleradoras, los mismos fondos de incubadoras han propiciado este tipo de cultura y este tipo de principio. Entonces, es parte de lo que hemos estado aprendiendo en estos años y que se han ido corrigiendo con prueba y error. ¿Qué nos cuentas tú, Gustavo? Danos un ejemplo rápido de un fracaso que tú hayas visto en tu etapa como… Tú eres emprendedor al mismo tiempo que digamos, aglutinador de emprendedores. Sí, correcto. Creo que uno de los fracasos, no sé si es un fracaso como tal, pero uno de los errores más continuos que uno puede ver es la alineación de expectativas y la alineación de, pues sí, como de compromisos que se tiene como cofundador con un grupo de personas con quienes tú inicias un proyecto, ¿no? Y ahí es donde uno puede, pues, entender que es fundamental que en una primera instancia todas las digamos, como las expectativas se estipulen desde un principio, ¿no? De lo que puedes esperar de tus socios, de lo que puedes esperar de tus cofundadores, y posteriormente, obviamente, entender bien esas expectativas, cómo van a ser ejecutadas en el tiempo, ¿no? En mi caso personal, en uno de los emprendimientos que tuve, el error que cometí fue, evidentemente, no haber estipulado esas expectativas desde un principio, y pues eso generó malos entendidos que eventualmente desencadenaron, pues, una separación, una rotura del equipo, ¿no? Entonces, por eso muchos de los fondos de inversión, muchos de los programas de aceleración, tú bien lo puedes saber, se enfocan también de manera muy incisiva en entender la cohesión que existe entre el grupo que está emprendiendo, ¿no? Va más allá de que sea una buena idea o una buena oportunidad de mercado, es más bien cómo está también el equipo en términos de cohesión, en términos de integración y en términos de visión. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros como regla dentro del fondo de inversiones que manejamos, ya no invertimos en emprendedores solitarios. O sea, desde hace un rato empezamos a invertir en equipos. Entonces, la persona que nos llega sola a la oficina, levantamos una alerta y si nos gusta el proyecto, revisamos si hay alguien más detrás de él con el que poder conciliar. Irse solo y crear un ambiente de soledad sobre el emprendimiento creo que es un error fatídico que en los eventos ahora de inversión, supervisión y análisis, creo que cada vez está siendo más considerado. Cuéntame tú, Guillermo, ¿qué has visto desde Startup México? Pues nosotros les vamos a hablar de un fracaso latente, le voy a llamar así, porque, mira, ayúdenme con algo. ¿Me pueden, por favor, ayudar a levantar la mano los que le dedican un par de horas al mes a escuchar startups para ver nuevos productos que incorporar en su oferta? No llegamos ni al 10% de la sala. Y ustedes son las empresas de tecnología. Sin embargo, miren esta otra pregunta. ¿Quién de aquí sale a alguna expo internacional a ver productos? Sin pena, levante la mano los que salen a una expo internacional. No van al CES, no van a… O sea, por supuesto que vamos. Entonces, lo triste es, tenemos una cadena muy potente de generación de emprendedores, pero todavía no logramos que la empresa tenga en su agenda el dedicarle un par de horas al mes, hacer un día donde escuchamos emprendedores para ver ideas que incorporar en mi cadena de valor. Si no logramos eso, pues tenemos un montón de chavos con unas ideas muy buenas que ahí se quedan, porque no tienen experiencia en la industria para saber cómo negociar, cómo sentarse con el contacto directo. Puedes tener un productazo, si no sabes negociar con Walmart compras, truenas. Y estamos esperando que los chavos de 24 años lo hagan. Pues ese es uno de los fracasos que tenemos, porque tenemos que lograr los mecanismos. Probablemente, y coincido, es un punto buenísimo. Yo creo que el competidor de muchos de ustedes no está al lado de ustedes.
O sea, tiene probablemente 10, 15, 20 años menos que ustedes y dentro de poco los va a poner a temblar. Entonces, hacer esta incorporación dentro de mis rutinas, del panorama de emprendimiento, es uno de los grandes temas que creo que la Cañetti tiene que trabajar ahora, ¿no? Cómo crear esta conciliación entre empresas que han desarrollado negocios exitosos y la cadena de valor con el emprendimiento general, ¿no? Claro, yo creo que es importantísimo entender la cadena de valor y cómo lograr que estas empresas tengan un acercamiento. Y yo quiero aquí unir varios puntos que considero fundamentales. Y ahí me voy a agarrar un poquito de la experiencia personal. Mis grandes fracasos como emprendedor a nivel internacional han sido debidos principalmente a la carencia de conocimiento en propiedad intelectual. Y tenemos la caricatura de que si uno le pregunta a cualquier empresa si tiene patentes de software, te van a decir, no, es que los abogados, no tengo nada en contra de los abogados, tengo muy buenos amigos abogados, te van a decir que no existen las patentes de software, ¿ok? Y lo que hay que entender es que el software, si está bien hecho, viene de un algoritmo. Si el algoritmo está bien hecho, viene de un método. Método, se dice también métodos, que es como el estándar para las patentes de tener métodos o aparatos. Entonces, en principio, si tienes los argumentos para defender tu innovación, tienes los argumentos para que esto sea un software. ¿Tú crees que en México es más difícil patentar software que en Estados Unidos? Absolutamente. Nosotros nos tardamos 5 años, 3 meses en obtener una patente que metimos en 2010 y en septiembre del año pasado ganamos la primera para la empresa, que es básicamente una patente de software. Es un algoritmo. Ha creado un círculo vicioso en donde es tan difícil que muchos de los desarrolladores de software ni siquiera lo intentan. A mí hasta me invitan de la gente de Limpia a dar una conferencia que tengo un decálogo que digo claramente que soy un inexperto con muchas malas experiencias. Y es lo que he ofertado en Folk of Nights, ¿no? En la parte no les digas que es la experiencia en patentes, pero aprendemos. Yo creo que, y utilizo mucho el ejemplo que los invito a revisarlo, el caso de Waze. Si ustedes analizan el perfil de Uri Levine, si ven su perfil en LinkedIn, van a encontrar que fue hasta la empresa número 14 que logró tener Waze. Si ven también las patentes que obtuvo Waze durante los últimos 15 años, fueron los que le dieron el valor, y aquí es donde está el mensaje. Las inversiones, y eso lo sabemos muy bien, atraen mucho más a los inversionistas cuando lo que tenemos son patentes que respalden las propuestas. ¿Tu opinión, Eduardo? Sí. Coincido mucho en lo de propiedad intelectual. Para mí, quizás la experiencia más rica fue la diferencia de cuando dos socios se unen con visiones muy diferentes, aunque son complementarias en el valor que agregan, pero a medida que se fue desarrollando la visión global, me pasó que el otro socio le entró la codicia, ¿no? En el sentido de que, oye, pues sí, realmente está en juego muchos millones de dólares, ¿no? Y eso pues generó que finalmente no hiciéramos nada, ¿no? Creo que es muy afortunado que ahora la Cañetti le esté dedicando tiempo, incluso una vicepresidencia al tema emprendedor, y eso creo que va a enriquecer mucho estas fórmulas. Creo que hay una gran oportunidad en donde se podría a lo mejor transmitir estos procesos de aprendizajes con sistematización e intentando acelerar estos procedimientos que creo que pueden enriquecer las empresas de todos los participantes de la Cañetti. ¿Qué oportunidades vemos desde el sector de tecnologías de información en este nuevo mundo de emprendimiento y con un ecosistema ya mucho más relevante? Probablemente el ecosistema emprendedor nunca ha sido más sólido. ¿Qué oportunidades vemos desde el sector que nos tiene aquí reunidos? Pues mira, una muy importante fue mencionada por el secretario, pero yo me recuerdo una cena que tuve con Jeff Immelt, el CEO de General Electric, y me comentaba, dice, yo me acosté una noche siendo una empresa de manufactura y me desperté siendo una empresa de software. Y entonces empezaron un centro de desarrollo gigantesco en Silicon Valley, 1000 empleados, y él hablaba mucho del poder del 1%. Entonces, cómo a través del software, en empresas sobre todo grandes, si nos subimos a las cadenas de valor, con agregar 1% la contribución es billones de dólares, ¿no? A nivel global. Luis, ¿tú qué contestarías? ¿Oportunidades en TI? Yo apuntalaría básicamente el hecho de que, por ejemplo, ahorita aquí en la sala de exhibición tenemos un robot, ¿no? Tenemos una plataforma de realidad aumentada, realidad virtual, que algunos que los que vamos dedicándonos a esto lo hemos visto desde hace 20 años, ¿no? Y en realidad lo que es bien interesante es ver cómo empieza a acceder a otro tipo de mercados, comienza a ser ya una herramienta, un utility de lo que podemos llegar a utilizar.
Sin embargo, hay que entender claramente que no podemos seguir buscando el empoderar a las empresas únicamente utilizando la tecnología que esté de moda. Tenemos realmente que involucrarnos en la cadena y pensar que a través de los nuevos mecanismos que tenemos en esta política de desarrollo económico es apuntalar la relación con la generación de conocimiento. Es decir, tenemos que articular la relación con las universidades, el poder generar valor encima de aquella tecnología que ya tenemos a la mano para realmente pensar en los proyectos que van a tener un efecto detonador en 10 o 15 años, pero que lo empecemos a hacer en las mismas empresas. Y ahorita yo creo que el elemento de cambio es concientizar básicamente de las enormes competencias que podemos articular en desarrollo de software para generar innovaciones, utilizando sí tecnología de otras latitudes, pero sumémonos, no únicamente las utilicemos, sino veamos cómo generamos valor en esas direcciones, ¿no? Déjame saltarte un segundito, Guillermo, y quiero, ya nos faltan, ya se nos está acabando el tiempo, entonces le dedicamos tiempo a 2 o 3 respuestas más. Déjame saltar, yo creo que hay una gran brecha entre las universidades y el emprendimiento. Si bien cada vez hay más incubadoras, cada vez parecería que hay un interés más legítimo de las universidades de promover el emprendimiento, muchas veces les ha utilizado a las universidades de manera hasta oportunista para bajar recursos del sector público. O sea, ¿cómo hacer para tener esta fuente de estudiantes, talento, etcétera, mucho más alineada al ecosistema emprendedor y al sector productivo? Bien, primero quiero reconocer que veo cada vez más en las instituciones educativas su interés legítimo de fortalecer sus políticas de impulso al emprendimiento al interior de las universidades. Se los confieso, vaya, en las reuniones que tengo, en las visitas que tengo a los estados, generalmente pues tú lo que estás haciendo es tocando también alguna representación de ese ecosistema y las instituciones educativas juegan, por supuesto, un papel muy relevante. Y yo les diría, no he encontrado ninguna universidad o centro educativo que claramente te diga, estamos enfocando nuestras acciones a esta parte. Lo que pasa es que te encuentras instituciones educativas que tienen, es parte de su política el tema del emprendimiento, como te encuentras un centro educativo que te dice, ya tenemos nuestra política de emprendimiento porque ya tenemos la clase de emprendimiento, ¿no? Entonces, con la NUYES estamos llevando a cabo, va muy avanzado, ya se hizo la primera fase de envíos de cuestionarios y recopilación de la información, porque lo que se quiere es caracterizar a las instituciones educativas y un poco generar un mecanismo de compartir mejores prácticas, porque pues tienes que respetar también sus temas de autonomía. Entonces, la idea es compartir las mejores prácticas de manera tal en que le sirva a ese centro educativo lo que están haciendo algunas otras más para incorporar sus políticas de emprendimiento, hacer mucho más la comunicación transversal, tener y fomentar dentro de su comunidad pues de patronos, digamos, de la empresa, algo que aquí se comentó y que es fundamental, que es el tema de los mentores, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como ya estamos por terminar, Pedro, Gustavo, Guillermo, oportunidades en TI para que nuestros amigos de la Canietti detecten, pongan el radar y empiecen a ejecutar. Bueno, definitivamente con todos estos cambios que estamos viendo, lo que estamos percibiendo es una tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial, las otras dos no las voy a mencionar, pero está impulsada por las tecnologías de información. Estos modelos económicos que mencionaba al principio, el de compartir, el de cocreación, etcétera, son detonados por las tecnologías de información. ¿Y qué estamos viendo como oportunidades en México? Hay 6 elementos o 6 características de cualquier empresa emprendedora, ya establecida, grande, con un uso eficiente de tecnologías de información en una empresa digital. Uno es el Big Data, el otro es la nube, el otro es el Internet de las cosas, la cuarta es seguridad, la quinta es cómputo perceptual, si lo podemos decir de una manera, y la sexta es la transformación del lugar de trabajo. Cada vez voy a ahondar un poquito en la transformación del trabajo, tenemos que dar las herramientas a la gente para colaborar, para poder tener este tipo de intercambio de ideas y poder aportar de manera innovadora en las empresas, sea un emprendedor, sea una empresa ya grande establecida. Esas son las oportunidades que vemos en tecnologías de información. 2 cosas. Una, incorporación del diseño. Creo que nos hace mucha falta entender el papel que juega el diseño en el desarrollo de nuevos productos, en el desarrollo de productos deseables, de productos funcionales. Y número 2, pues ya de una manera mucho más alineada con lo que decía Guillermo, no solamente es una incorporación en su agenda de temas de mentoría, sino también de trabajo directo con las organizaciones que estamos
teniendo contacto directo con los emprendedores para identificar oportunidades comerciales, identificar oportunidades de desarrollo de nuevos productos, de nuevos negocios y evidentemente pues también de inversión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Guillermo, para concluir. Pues dos oportunidades que veo latentes, potentes. Hay una particular que es el desarrollo de producto integral y puede ser desde la óptica educar a nuestros diseñadores y a nuestros programadores a hacerlo. Hoy tenemos que mandar a los emprendedores a contratar diseño de producto en Estados Unidos, porque en México somos fenomenales haciendo código, pero somos malísimos entregando un producto completo. Desde entender la plataforma, cómo se va a escalar, veo constantemente errores garrafales, desde seleccionar si nos fuimos por Azure, nos fuimos por Amazon, o sea, desde esa etapa que es la más básica, hay errores garrafales, ¿eh? O sea, somos buenísimos en el código. El que le pegue en México enseñar a hacer bien producto, con la experiencia de usuario, con el diseño, toda la cadena, le va a pegar. No hay ni una sola app en sus teléfonos mexicanas, se los puedo casi asegurar. Y la otra es el small data. Al menos lo que vemos con las empresas es que hoy hay una palabrota allá afuera que es el Big Data, que en efecto es una tendencia, pero las empresas mexicanas nunca entraron en esta disciplina de aprender a usar sus números y sus datos para la toma de decisiones en forma sistemática. Entonces, si de repente les pones una megaplataforma y los avientas a tomar decisiones con ella, el resultado es parálisis por el análisis, no saben qué hacer. Entonces hay mucho que hacer en ir tomando soluciones nicho en sectores de consumo, en sectores de retail, sectores automotrices, donde con 10 o 14 pares de datos se puede hacer un análisis con un software que te dé acciones muy concretas que puedes hacer para mejorar tu operación. O sea, el problema que tiene hoy el Big Data es que, al menos en México, no me estoy topando con empresas que tengan toda esta estructura de Data Scientists, de Chief Analytics, que puedan explotar esta información. Y aventarles un Ferrari así como así cuesta mucho dinero y las empresas ya están echando para atrás. Hay una oportunidad muy interesante que lo vemos con los emprendedores ahí. Pues muchas gracias a la Canietti por la organización de este evento y muchas gracias a todos los panelistas. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, señores panelistas, por hacernos el favor de participar con nosotros. Y a continuación, el presidente de la Cámara, Mario de la Cruz, les extenderá un reconocimiento. Enrique Jacob. Pedro Cereceda. Sí, tiene nombre. Ay. Se suponía que ibas a decir gracias, Enrique, ya no que lo ibas a leer. Listo, sí, una foto ahí del recuerdo para la posteridad.